¿Ya no se escucha atrás? Espera que me está dando. Hola, hola. ¿Se escucha atrás? Sí. Ah, bueno, gritos. ¿Ya sí? Bueno, no, vamos a arrancar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Estoy como en la serie de Fito Páez que tenía cuando tenía que presentar en Vélez y casi se droga para poder salir. Bueno, antes de dar lugar a la conversación que generosamente Roberto va a tener conmigo, yo le preparé una presentación que es un poco por unas cuestiones. Yo estuve aquí, salvo que falla en el medio, hace 22 años para la presentación de mi primer libro, acá mismo, en La Dama de Bolini. Segundo, esta conciencia que una escritora llama de madurez avanzada, por no decir otros términos, que hace que tengamos conciencia más conciencia de nuestro recorrido, ¿no?, por la vida. Y además porque el libro que muchos de ustedes ya tienen, la mayoría creo, es un libro de autoficción. Escribo mucho sobre mí y a la vez no. Entonces todo eso me llevó a pensar que había un proceso, un recorrido, por más que la palabra no me favorece, que hoy quiero compartir con ustedes. Bueno, le voy levantando la cabeza. Hace unos días me encontré con José María Poirier, quien después del abrazo me dijo: qué bueno, Claudia, un nuevo libro. Después de agradecerle, le pregunté si había reparado dónde era la presentación. José María me miró sonriendo. En ese momento a los dos nos envolvía un doble sentimiento: el de la feliz coincidencia del lugar, La Dama de Bolini, pero también el que provoca la certeza inexorable del paso del tiempo. Era mi primera publicación como autora. Porque hace 22 años, José María, de la Bardita, junto con Edgardo Pigoli, a cargo de la editorial Tantalia Kroll, y una amiga narradora que leyó uno de los cuentos, me acompañó, como hoy Roberto, en la presentación de mi primer libro, De esto se trata. De esto se trata es un libro que contiene 12 relatos. Se lo dediqué a mi papá, presente sin dudas en el último cuento, Los ritos. El relato se inicia a partir de una foto que evoca un instante. Una mujer y una niña, mi abuela y yo. En ese momento le leo un pedacito del cuento. Los recuerdos, las sensaciones, las imágenes que quedaron atrapadas en las fotos de la infancia. Así, de este modo, llega la tarde de las macetas y el perfil de ambas, la abuela y ella, preparando la hilera de vasijas bajo el alero generoso del patio. No sabe cómo después se llenaron las manos de tierra para enterrar las semillas, ni cómo hablaron de poder verlas crecer mientras abonaban la espera en esa fila de bocas abiertas. Solo sus ojos, antes de acostarse, aquella noche, retuvieron el espacio del cielo y el desparramo que hacían las estrellas. Mañana será un buen día, abuela, quizás dijo su voz. Era mi primer libro publicado, pero ya había participado en otros. 3 antologías con narrativa y poesía que reunían
el cierre de los intensos años de trabajo en el taller de escritura que coordinaba Cristina Domenech en Tortuguitas. Puse ahí diseño de Agus porque esa etapa la hizo Agustina. Allí nos visitaban muchos escritores, entre otros Susana Suark, Julio Ginás, incluso el mismo Noé Gittrick, un lujo del que tomé conciencia mucho tiempo después. Pero bueno, regresemos al 2001. Mi trabajo con Raquel Barros, a quien conozco por las clases del CEA, el Centro de Estudios Antropológicos, un espacio muy particular, casi único por la diversidad y pluralidad en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Raquel ya me había acompañado en el armado de Esto se trata. Con ella trabajé y luego publiqué mi segundo libro de cuentos, en el 2008, Mujeres al Sol, Sábanas al Viento, con un diseño de Agustina. Acá les voy a poner el diseño original. Un dibujo que Agus había hecho casi al mismo tiempo de mi escritura cuando ya vivía ella en Brasil. Tuve la alegría de que me acompañara ese día. Cuando ella me lo mostró, no tuve duda que esa era mi Mujer al Sol. El libro se presentó en la entonces Boutique del Libro, hoy Librería del Pasaje, en la calle Tames. Allí estaba Raquel Barros, Luis Tedesco, que era el que estaba a cargo de la editorial Nuevo Hacer, que ya no existe, y mi hermano Alejandro, que me acompañó, se vino desde el sur con el bandoneón. En la presentación del libro, al final, yo escribí y se los leo. La escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito y pasa como nada pasa en la vida, excepto eso, la vida, que es de Marguerite Duras. Casi enseguida, y con todo el embale que tenía en ese momento, le encargué la traducción al inglés a Lara Parker. Una excelente traducción que quedó guardada dentro de la computadora hasta que gracias a Ana Bregú y sus publicaciones en Metaliteratura se editó por Amazon. Aquí están las dos tapas. De la versión en inglés solamente está en Amazon. En el 2011 me sumo a un proyecto con otras escritoras. Gaby Carnell, María Carbó y la siempre recordada Betty Cárdenas, que es la que está de saco rosa. Bajo la mirada generosa de Raquel Barros, que está por allá en la puntita, siempre generosa por esto, ¿no? Porque siempre como a un costado, la vemos ahí, bueno, y que ocupa un lugar muy especial en mi recorrido. Publicamos un libro de cuentos original por su proceso de elaboración, en distintas direcciones. Trabajamos cada una por separado, 5 títulos, elegidos de común acuerdo, y después de la escritura nos reunimos, de una escritura individual, nos reunimos, nos escuchamos, opinamos, criticamos, corregimos y armamos 20 relatos que conformaron el libro. Y bueno, el saldo fue, además del libro, una experiencia, yo creo que maravillosa. Mi primera novela llega en el 2012. Como no podía ser de otra manera, en el jardín japonés, acompañada de María Carbó y de Roberto, que ya pobre, ya me empezaba a parecer. En el jardín japonés, como se correspondía con un libro que tenía que ver con mis orígenes, en un día muy caluroso de noviembre, para quienes no recuerdan, y bueno, fue el marco para la presentación de Caguanar. La foto de tapa que están viendo, que por cierto es uno de los tantos hermosos diseños de mi hija Dolores, corresponde, es el libro, es la foto del libro que le regalé a mi mamá y que regresó a mis manos por estos círculos que nos regala la vida. Mamá no pudo acompañar la presentación, ya había comenzado su enfermedad, pero tengo el recuerdo de ir a su casa, todo ese tiempo de preparación, conversar mucho sobre los avances del libro. Por eso cuando se lo regalé, le escribí en la dedicatoria
lectora crítica y amorosa del borrador final, y se lo di 2 meses antes de la presentación. La contratapa la escribió María Sato, que tengo la alegría de tenerla hoy conmigo aquí, quien también me hizo algunas muy buenas sugerencias del texto. Kawanade nace en aquel cuento que ya mencioné, de esto se trata, Los ritos, y de la línea final de ese relato. Un doble sentimiento me recorre mientras enciendo el saumerio, el de ser una extensión y un origen. A ver si puedo bajar. No. Bueno. Quiero bajar el texto y no puedo. Aquí yo no sé si llega. O se fue. Espero recuerden al Sushiman y sus iquesiteses, José Agote, en esta tarde, y por un motivo muy personal, un especial recuerdo hacia él. Kawanade fue en lo personal un punto de inflexión, no solo porque me había atrevido a la escritura de una novela, también marcaba un mojón en el camino, me afirmaba como escritora. Mucho tiempo después encontré en la red una entrevista que le realizara a mi querido Noé Gittrick, que le realizaran a Noé Gittrick, y que más tarde encontré de casualidad buscando otras cosas, y que voy a leerles un fragmento porque, perdón la autorreferencia que me coloca en muy buen lugar. Noé expresa en la entrevista algo que yo comencé a experimentar en esa presentación de Kawanade. Decía Noé: si de japoneses se trata, no puedo no evocar a varias escritoras que conozco. Dejo de un lado a las que pude haber conocido en otros lugares. Me deslumbraron Anna Kazumi Stahl, María Claudia Otsubo, Amalia Sato. Fui amigo de María Kodama y de todas me queda una línea de discreta delicadeza. Un saber de la existencia que me liga a lo que pude conocer de la gran literatura y el cine japonés. Un no querer imponerse y no intentar seducir, sino deslizarse en toques armoniosos, como las flores que describe Kasumi o los poemas de Otsubo. Noé Gittrick, su compañera Tununa Mercado, Roberto Ferro, llegan los 3 juntos a esta mesa, por lo que cada uno le otorgó de insignificancia a mi proceso de escritura. En el 2008 presento mi primer poemario, Respiración Involuntaria, con otro diseño de la tapa de mi hija Dolores, en la Galería de Arte de Nico Bulan. Estuvieron presentes mis hijos, mis amigos, mis hermanos. Estuvimos los 5 ese día, o sea que también el actor Jorge Takashima, a cargo de la lectura de los poemas, como también lo hizo Gaby Carnel. Raúl, por supuesto, como Roberto en la presentación, y mi hermano Alejandro, que se trajo del sur el bandoneón otra vez y tocó la guitarra junto con mi hijo Nacho. Hoy quiero rescatar de ese día una foto en particular que tengo con la dueña de la casa, la siempre recordada Nico Bulan. Ese mismo año recibo la invitación de Lidia Viciguerra para participar con narrativa en una colección de autores. Así surge Memoria de un roce, un libro pequeño con apenas 3 cuentos que tiene lugar en 3 ciudades: Amalfi, Budapest y Bratislava. Como me decía Raúl una vez, vos nunca escribiste, no sé, en Docsub. 2 años después, en 2018, Noé Gittrick me acompañara con todo su cariño junto a Tununa Mercado y bajo una lluvia torrencial en la presentación de Diminuto Verde, otro poemario. Con el título de este libro sucedió algo imprevisto. Ya lo había decidido cuando, revisando entre los poemas y demás papeles escritos por mi papá, encontré uno suyo, un poema suyo de 1951, y no dudé en publicarlo como acápite del libro. Se los leo.
Cuando así te digo susurrando, como queriendo amar más con mis palabras, es que ciego y sin fuerzas, anhelante, trato de buscarlas en dos hermosos ojos, brillantes como esmeraldas, que en la noche oscura mía me dan la vida y la esperanza. El encuentro fue en la ya desaparecida Clásica y Moderna, junto a Roberto y Natalia Benítez. También estuvo Amalia Fossati y Ale de Mogli, con el maravilloso músico Alejandro de Mogli. Y voy a sumar a Paloma, que se bancó como una reina todo ese despliegue de su abuela. En algún lugar de su memoria retendrá el momento en que ella, sentada a mi lado, también se sintió con derecho a firmar libros. Creo que Ringuito estaba enfermo, fue un día horroroso por el mal tiempo. Y Thaís, bueno, en Brasil. Camelia aún no existía. Por último, en el 2020, publiqué también, a través de Metaliteratura y gracias a Ana Gregú, una segunda novela, a la que no le otorgué ningún espacio significativo de difusión, La niña de los fósforos. Hoy se sigue consiguiendo en sus dos formatos en Amazon. La novela es un policial, el crimen de una niña indigente y los fósforos usados que sostiene en su mano al momento en que la encuentra se constituyen en el disparador y el punto de atención para un fotógrafo, su compañera y el comisario Rodríguez, un hombre agobiado por la enfermedad. El relato surge también de un cuento de esto se trata, que se llamaba Suburbios. Curiosamente, cuando escribí la novela le llamé Rodríguez a mi comisario porque en el cuento era Ramírez, pero bueno. Pero es el mismo hombre que ante el cuerpito enfermo, ante el cuerpito de piernas encorvadas y las manos aferradas a un manojo de fósforos. La vinculación con el cuento de Andersen fue inconsciente y solo la lectura de otros me permitió luego reconocerlo. Así que bueno, en este recorrido, aquí mis libros, y menos la versión en inglés de Mujeres al Sol y las niñas de los fósforos, que están en Amazon, están sobre la mesa, creo que me quedé corta, tengo más, y están para que se los lleven. Si ya los tienen, se los llevan para regalarlos, pero bueno, que se los lleven. Bueno, hace varios años que trabajo con Roberto Ferro. Después él se va a acercar para conversar. Es escritor y crítico literario, doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, profesor, investigador, premio Conex 2014, prolífico escritor de ensayos y novelas y principalmente, necesito para que me vuelva a pasar porque no sé cómo, no es mi máquina, no es mi Dell, es una Apple. ¿Cómo hace para pasar? Porque quédate acá al lado. No es solo por esto que quiere que me quede al lado. Acá. Perdón, Roberto, que te interrumpí tu... prolífico de ensayos y novelas, doy fe, y principalmente, como a él le gusta presentarse, un oscuro profesor de provincias. En este tiempo intenso no solo hemos puesto en común contra viento y pandemia nuestras propias escrituras, sino que gracias a él y por supuesto a muchos otros como Silvana López, es que fue invitada a participar en las jornadas de literatura organizadas por el Instituto de Literatura Hispanoamericana. En esos encuentros anuales, los últimos fueron realizados en el Malva, voy ascendiendo, si así puede decirse, de categoría. De espectadora primero, a moderadora de mesa después y luego expositora. Más allá de la importancia de ese reconocimiento, que agradezco infinitamente, fue que este desafío me permitió descubrir que ante todo y sobre todo era una lectora. Que como señaló Borges, la lectura era, él fue más categórico, dijo debe ser, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Leer levantando la cabeza es un libro de crónica de lecturas. Al principio, cuando me preguntaban de qué trataba, me resultaba difícil la explicación.
No es una novela, no son cuentos ni poemas, no pretende ser un libro de ensayos. Hace poco me di cuenta que la respuesta era más sencilla. Hoy cuando me preguntan ¿de qué trata?, contesto, se trata de un libro que les va a mostrar cómo leo. Y sí, es un libro de crónicas. La palabra crónica, no puedo. No encuentro ese cosito. La palabra crónica tiene para mí dos connotaciones. Una vinculada a la bitácora. El marinero deja sentado con fidelidad lo ocurrido durante su guardia. Las condiciones climáticas, por ejemplo, y otros datos. El rumbo, si hubo alguna novedad, ese es el término adecuado. Y otra crónica puede ser la del viajero en tránsito, la que contiene los apuntes de sus apreciaciones en una libreta, las vivencias y hasta sus recomendaciones para otros viajeros. El derrotero por el libro y las circunstancias de lectura, el trabajo de la memoria y la provocación que genera mi propia escritura, todo eso está en leer levantando la cabeza. ¿Cómo surgen las crónicas? Fundamentalmente como una conversación, iniciada desde el instante del primer encuentro con el libro. El contacto físico... El contacto físico o material con el objeto, incluso antes de iniciar su lectura. Un modo personal de leer en el que reconozco dos antecedentes. Uno, las anotaciones en un cuaderno Alcázar que inicié allá por el 1971 para dejar asentados todos los libros o cuentos que leía o lo que había leído, título en una columna, autor en la otra y un punto en color si me había gustado, o sea, la bitácora, la experiencia de lectura, las novedades del mes. Algo similar hace mi hermana Florencia con sus fichas de lectura hoy, ¿no? Estas anotaciones duraron 6 años. El cuaderno, sin embargo, me sigue acompañando hasta hoy, bueno, y es ese que está ahí atrás. La segunda no recuerdo cuándo comenzó, y consiste en lo que escribo en la portada del libro al momento de comenzar a leerlo. No solo mi nombre y la fecha que muchos ponemos, también el estado de ánimo, dónde con quién estaba, qué sucedía en ese momento, lo que llamaría el contexto de lectura. Busqué, no me voy a extender, busqué solo algunos ejemplos y tomé 3 libros de mi biblioteca, así al azar. Uno, La edad de la franqueza, de Paddy James, que en mayo de 2004 escribí. Esperando el auto, se ve que estaban lavando, no sé, buen momento de lectura. Perdón. Con Silvina en casa de Victoria. Sol pleno, crece el espíritu entre las paredes de esta casa. Septiembre de 2008, en Testimonios de Victoria Ocampo, en la casa de Victoria Ocampo en San Isidro, y Silvina no es la hermana de Victoria, sino mi querida amiga Silvina Alzó. Vida presente, vida memoria, vida planes, vida celebrando la vida, Invasaí, enero 2023, sobre personas decentes, de Leonardo Padura. La publicación de estas crónicas son el modo de compartir con ustedes el diálogo silencioso que he establecido con cada uno de los libros en un periodo determinado. Libros que han llegado o llegan a mi mano para conmoverme y para ampliar, como señalé en la tarjeta de invitación, el singular universo de esta vida. Annie Ernaux, la escritora francesa que recibió el último premio Nobel de Literatura en el 2022, dijo: no soy escritora, escribo y vivo. Yo le agregaría, leo, escribo, vivo. Hoy no sabría decirles en qué orden. Proust escribió un bellísimo ensayo sobre la lectura que empieza así. Quizás no hubo días en nuestra infancia más plenamente vividos que aquellos que pasamos con un libro favorito. Detalla las interrupciones,
No puede. Detalla las interrupciones, hasta ese, y él lo escribe así, hasta ese llamado, venga, cierra ya el libro, vamos a comer. Señala el entremezclarse de la ficción con la realidad que nos rodea y se detiene en el momento del suspiro, en el momento, así dice él, ¿no? En el momento cuando llegamos al punto final. También lo cita Descartes, que dijo que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los hombres más ilustres de otros siglos que fueron sus autores. Este libro está dedicado, bueno, alguna pausa. Este libro está dedicado a mis nietos. Los van a encontrar en algunas de las crónicas porque cada uno de ellos apareció y aparece en algún momento de la lectura. Cuando yo había mandado la invitación, me llegó por la red algo que escribió Umberto Eco y que dice lo mismo que yo puse en la invitación, que en realidad es parte de la levantando la cabeza, pero bueno, mucho mejor escrito. Quien no lee a los 70 años habrá vivido una sola vida, la propia. Quien lee habrá vivido 5000 años. Estaba cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardi admiraba el infinito, porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás. Leer levantando la cabeza, como escribió Roland Barthes. ¿Nunca os ha sucedido, leyendo un libro, que os habéis ido parando continuamente a lo largo de la lectura, y no por desinterés, sino al contrario, a causa de una gran afluencia de ideas, de excitaciones, de asociaciones? En una palabra, ¿no os ha pasado nunca eso de leer levantando la cabeza? Leer levantando la cabeza, para que mis ojos, como el pájaro en la ventana, se alce al vuelo. Gracias. Bueno, buenas noches. Algunos han dicho que la crítica literaria es una forma de la autobiografía y voy a empezar por ahí. Conocí a Claudia en el 2012. Un momento muy grato, fue un periodo gratificante, creo, para todos los que participamos de un curso que di en el Malva en mayo y junio, en la mejor época del año, en el otoño, en un espacio privilegiado porque era el auditorio del Malva, no por nosotros, ni por mí ni los que asistían, sino porque el que convocaba era Julio Cortázar, entonces generaba esa atención. La palabra que más repitió Claudia mientras iba contando este recorrido por su trayectoria de escritora es la palabra lectura. Y yo creo que es ahí donde se fue estableciendo ese entrelazamiento entre nosotros, porque los dos somos devotos de la lectura lenta. Yo me voy a permitir glosar una cita que es importante para mí y seguramente será importante para todos, para conocernos, digamos, para conocernos en esa escena que repetimos constantemente con Claudia. Un texto no es un texto literario más que cuando se esconde a la primera mirada. Cuando esconde a la primera mirada la ley de su composición y las reglas de su juego. Entonces, una de las motivaciones centrales es que, siguiendo, para hacerlo sencillo, la idea de Ernest Hemingway, de que un texto literario puede pensarse como un iceberg, que lo que está en la superficie es solamente una octava parte y lo otro está en la profundidad, nuestro trabajo consiste en indagar, explorar en las profundidades del texto.
para alentar los posibles que hay en ese texto y provocar derivas sobre las líneas que ya están tendidas en los núcleos. Claudia hizo una muy precisa guía de viaje por su escritura. Yo me voy a permitir muy brevemente plantearles una posibilidad que casi materialmente es posible, porque ustedes tienen los textos que ella ha ido publicando casi a la mano, pero imagínenlo extendidos. La crítica literaria, los críticos literarios, aunque no lo confesemos, siempre llevamos un pequeño aparejo con instrumentos de óptica. Imagínense que están mirando esa escritura a vuelo de pájaro, con binoculares. ¿Qué línea une? Línea y diversificaciones. Yo elijo una línea. De esto se trata, publicada en el 2001, Mujeres al Sol, Sábanas al Viento, Caguanave, del 2008. Caguanave aparece en el 2012 y es un primer punto de inflexión porque la escritura narrativa se expande sin perder una concisión que va de alguna manera a manifestarse en los dos textos siguientes que publica, que son dos libros de poemas. Digo esto, los dos siguientes que publican, porque Memoria de un roce, les pido que retengan este título, Memorias de un roce, que publica entre los dos en el 2017, era de cuentos que eran anteriores. Ahí a mí se me ha ocurrido siempre vincular la cierta concisión, la austeridad de esta escritura con el haiku. Y había tres rasgos del haiku que me parecía que habilitaban esa posibilidad. El primero era la idea de tangibilizar, hacer tangible, porque hay un cruce muy particular que hace que los roces, el tacto, sea una mirada. O sea, la mirada se hace táctil y el tacto se hace visual. El segundo rasgo del haiku es el despertar. Y el tercero es cierto contacto con un modo de devenir temporal. Esta línea, que tiene inflexiones y modulaciones, encuentra en Las niñas de los fósforos un primer punto de inflexión que va a anunciar leer levantando la cabeza. ¿Por qué digo esto si es un texto de ficción? Porque en Las niñas de los fósforos se complejiza la narrativa de Claudia. Aparecen otras voces y porque sorprendentemente anuncia algo de lo cual quizás tengamos que hablar ahora, que es la Claudia fotógrafa, que trabaja con las imágenes. Yo sugeriría una sugerencia, que revisen su Instagram para ver cómo está funcionando la relación entre la imagen poética y la imagen pictórica. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre todo esto anterior y leer levantando la cabeza? En leer levantando la cabeza hay una explosión expansiva. La escritura de Claudia pasa de esa concisión, de ese modo de atrapar el instante propio de su poesía, que si ustedes la ven se pega a los márgenes, es austera, a un desarrollo de varias líneas. El texto cruza los géneros, es una crónica, es una ficción, es una autoficción,
es la memoria y es la memoria compartida. Entonces creo que en leer Levantando la Cabeza aparece otra dimensión. Dicho esto, y apelando a que ustedes comprendan la dificultad con la que Claudia y yo nos enfrentamos, al tener que buscar aquellos puntos que podrían ser significativos para que puedan condensar largas conversaciones con una secuencia semanal en torno no solo de sus textos, sino de textos de otros escritores, cuestiones teóricas. Entonces, a mí me gustaría, Claudia, comenzar con una pregunta. ¿Cómo surge el poema cuando aparece el pájaro? No son preguntas ensayadas. Hablamos de que iba a ser una conversación y teorizamos, pero no me había dicho la pregunta. Roberto hace mención al pájaro porque yo tengo un poema sobre el pájaro. El pájaro aparece en Mujeres al Sol, en el poema que está como acápite de Mujeres al Sol, y la condensación fue el pájaro, es una foto que tengo además de estos pájaros gavilán mixto que sobrevuelan Buenos Aires, que se apoyó en la terraza de mi casa, creo que fue antes de la pandemia, un poco antes. Y el pájaro concentra esto con lo que yo cerré justamente la suerte de presentación. Como que si el pájaro tomara mi mirada y pudiera alzarla a vuelo, que es lo que me sucede con la lectura. La pregunta y la emboscada tenía que ver con intentar descubrir o presentarles a ustedes esa escena de la cual yo muchas veces soy testigo, que es el yacimiento anterior al texto. ¿Qué cosa hace la escritora con lo anterior al texto? Si ustedes siguieron atentamente sus palabras anteriores, verán cómo aparecen determinadas líneas, cómo aparece la biblioteca, cómo aparecen los padres, cómo aparece su idea de formación. Entonces, ese punto me parece clave. Ahora, en leer Levantando la Cabeza, la pregunta sería, ¿cómo fue tu viaje con Björn? Me gustaría que lo contaras. Sí, yo le decía a Roberto que quería en algún momento de la presentación agradecer principalmente a los autores, ¿no? En definitiva, gracias a ellos puedo leer. Bioy Casares, la lectura de Bioy Casares surge de la invitación que me hace, ahí donde haciendo de categoría, para exponer en una de las jornadas del Malva. Y coincidió con el cierre por la pandemia, y yo pensé que había leído a Bioy Casares. Tenía algunos libros en casa. Los libros que tengo en casa, la gran mayoría son de la biblioteca de mi papá y mi mamá, que eran muy lectores. Y los que tenía de Bioy estaban firmados por mi mamá, pero estoy segura que papá los leyó. Mi mamá se apropiaba de todo. Y me acuerdo que lo primero que dije, no, bueno, ya que lo voy a leer para preparar que voy a hablar sobre Bioy Casares, voy a leerlo, pero lo voy a leer desde el comienzo, desde su primer libro, y así es que empecé con La Invención de Morel. Y cuando empecé a leerlo me di cuenta que
quizás porque justamente hay un fugitivo que se va que aparece en una isla, esta cosa de fugir, de huir, de fugir, ¿no? Y de irse y en plena pandemia dije, bueno, yo no me dejan ir a ningún lado, yo me voy de viaje con mi casar. Y me fui de viaje. Esa fue mi primera experiencia tangible, que nunca había tenido tanto. Yo estoy pero convencida de haberme ido de viaje con Bioy. Él, por supuesto, fue un seductor, así que lo sigue siendo. Y eso fue como, yo ya venía, fue como empezar a conversar con Bioy y darme cuenta, pero si yo ya vengo conversando con otros escritores. Así surge el sitio web que ya estaba funcionando, anónimo, oculto, de mis crónicas de lectura, y bueno, y así. Pero Bioy es eso, fue una historia, un viaje, un viaje realmente apasionado. No voy a dejar pasar uno está en comercio con las palabras, ¿no? Y Claudia dice ascenso, y no fue ascenso, fue reconocimiento, que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque algunos, no todos, algunos de los que trabajamos en el Instituto de Literatura Hispanoamericana, que no he dirigido durante tanto tiempo, no le hemos entregado nuestra pasión a la literatura solamente en el espacio de la academia. Entonces, hay un rasgo propio del modo de hacer lectura crítica de Claudia que funciona de una manera distinta. Entonces, esa distinción, ese modo de entreverar una cuestión ficcional, se fue de viaje apasionado con Bioy. Y eso se nota, porque con Bioy compartía la intimidad y a Sábato lo dejaba en el jardín. Son dos modos de leer y eso me parece una cuestión muy precisa. Entonces, claro, a veces cada uno siente los modos en que es de alguna manera leído por los demás, lo siente de maneras distintas. Y lo que Claudia siente como ascenso, que está absolutamente lícito, yo simplemente acoto que es un reconocimiento. Reconocimos esa cuestión y además su aporte, porque su aporte se cruzaba con otras voces, porque la idea de esas jornadas es que no sea una cosa endogámica donde los críticos académicos se hablan a sí mismos. Entonces esa voz, como otras que fueron apareciendo, fue central. Y después hay otra cuestión, ya tomando un poco de confianza con ustedes, si es que ustedes me lo permiten. Yo tengo como una consigna como lector. Si a mí me tiran un ladrillo hago una página, pero si me tiran un texto puedo leerlo. Y la lectura es infinita. Entonces, una buena pregunta para aproximarnos a leer levantando la cabeza es: ¿qué fue lo que contribuyó a la construcción del volumen? ¿Cómo fuiste eligiendo a los escritores que de alguna manera te conmovían? Es decir, te sacaban del lugar. Sí, bueno, hay una selección porque había muchos antes y ahora hay muchos después. Tuve que hacer una selección. Supongo que como el compositor de música elige temas y bueno, el artista elige algunos cuadros porque no puede presentar todos juntos. Bueno, en el armado son 4 secciones, ¿querés que lo veamos? Sí, claro que sí. Son 4 secciones. El primero tiene que ver con lo que yo llamé escritoras perdurables, que son las mujeres
Hoy, si alguien tiene además interés en seguir en ese tema, hay la Universidad de Córdoba, hay una colección de narradoras argentinas que están por suerte reeditando a un montón de escritoras femeninas que quedaron como a un costado, pero excelentes escritoras argentinas tapadas por los grandes nombres masculinos, perdón, pero es así. Perdurables, porque bueno, cuando lean van a ver por qué perdurables, ¿no? Esa fue la primera sección. En esa lista está Nora Lange, que también tuve que presentar, trabajé con ella para otro evento del MAGA, que fue La mujer de Oliviero Tironi. Pero mujeres con una valentía y unos temas tan actuales y tan, la verdad, maravillosos. Después hay una sección que se llama Estante del Canon, que es un popurrí en realidad, porque no hay nada que... Hay escritores argentinos, hay latinoamericanos, hay japoneses, hay Shakespeare, o sea, hay una... que en realidad estas lecturas están comprendidas entre el 2018 y el 2021 y a veces están anudadas entre sí porque leyendo a uno me llevó a otro, entonces de repente uno nombraba a uno y entonces yo paraba la lectura, lo dejaba a un costado, me metía en el otro. Bueno, el tiempo que nos regaló la pandemia para hacer esa locura. Después hay otra sección llamada Latitudes del Presente, que son los escritores que los tengo a mano. Está Roberto en esa lista, pero también hay escritores que no están tan a mano como por ejemplo Vila Matas, pero que por su contemporaneidad y por lo que me provocan, tengo la sensación de que estoy estableciendo una conversación más mano a mano. Y por último, bueno, el capítulo dedicado a Viola. Así se fue armando. En un momento tenía tanto material que dije, bueno, ¿y por qué no lo publico? Y así surgió. Yo asistía a cómo se iba construyendo semana a semana ese texto. Si ustedes me preguntan cuál fue el criterio es la empatía. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que muchas veces la literatura, el espacio literario, es un espacio de vastos silencios. Y el único modo de rescatar el silencio a algunos escritores es cuando alguien, digo como Claudia, decide mostrar que leer levantando la cabeza también incluye a nombres que por ahí no tienen acceso a a los suplementos de los diarios. La crítica literaria, la crítica cultural en los diarios dejó de ser lo que era antes para convertirse en un suplemento del merchandising de las grandes editoriales. Entonces si ustedes observan, claro, pero está Joy, está William Shakespeare, pero hay otros nombres que Claudia elige porque el criterio de elección es el nivel del texto y el nivel de conmoción que le produce ese texto. El nivel de conmoción que le produce ese texto. Entonces no es esos nombres, esa selección. A veces los mejores son los secretos, los que están ocultos, los que uno puede descubrir, porque seguramente Claudia, al descubrir esos textos, descubría por sí misma algo que le era propio, porque eso es lo que pasa con la lectura. Cuando a uno lo conmueve, descubre que alguien lejano, desconocido, en tiempo y en espacio,
es capaz de nombrar aquello que para uno hasta ese momento era innombrable. Entonces, eso yo lo quiero celebrar. Hay nombres allí que me gustaría pasarle la posta a Claudia para que acaso ella los recuerde. Bueno, por ejemplo, No es que Armonía Somers, escritora uruguaya. Yo arriesgo porque ¿por qué Ana Bregú? ¿Por qué María Carbó? ¿Por qué Jorge Fernández? ¿Por qué Eugenia Limansky junto con Barico, Gornick, Piglia, Citri? ¿Por qué? Porque la conmovieron como la conmovió Shakespeare. Entonces ella es capaz de plantear que esa es la biblioteca de una lectora. La biblioteca es la heterogeneidad. Lo único que une la heterogeneidad de la lectura es la avidez de la lectora. Yo me está vedado el arte de la confusión, ¿no es cierto? Pero yo les quiero decir que el ritmo de escritura de Claudia durante la época de pandemia, seguramente provocado por el clima tropical de Invasaí, era vertiginoso. El viaje con Björk fue de una voracidad para los dos increíble, porque Björk iba escribiendo novela semana a semana, y Claudia iba leyendo semana a semana lo que encontraba allí. Pero hay otros nombres, ¿sí? Hay otro modo de pensar la cuestión. Ahí está dando vuelta algunas figuras importantes. Por algo, el título del libro es una deuda con nuestro tío Rolando, el bueno de Roland Barthes, ¿no? Te lo dejo este paso para que hable de Barthes un poco. Bueno, Barthes tiene la habilidad de decir esto, bueno, lo que vos decías, ¿no? Que a veces estamos leyendo y encontramos, ay, pero esto yo también lo pienso, esto yo también lo hubiera podido escribir, ¿no? Cuando algo nos conmueve. Sí, me pusiste la palabra que yo no había encontrado, es la conmoción. Y conmoción tiene eso de con, ¿no? La emoción con. Y la emoción es con la letra escrita por un otro. Justo hoy estoy leyendo otro libro de Vivian Gornick, y ella dice que hay dos, también hablan de conversación, ¿no? Y dice que hay dos conversaciones con un mismo libro. Y es por eso, como decía Borges, no tenemos que leer nunca, ¿no? Dos conversaciones, la que tenemos cuando somos jóvenes con un libro, vamos a poner cualquiera, Mujercitas, y la conversación que tenemos con Mujercitas cuando lo leemos como adultos. Primero leemos y decimos, pero yo no me acordaba de esto, de esto yo no lo había leído, y después leemos con otra mirada, y el libro toma una significancia y crece y se expande, y nos pasaría lo mismo si lo leyéramos 10 años más tarde. Y eso es lo que tiene la buena literatura. La buena literatura creo que es eso, la que permite leerla y releerla y encontrar y que nos sigue conmoviendo, Hay un dato que sería válido revelar. La música que Claudia suele aludir, esas relaciones que tiene con determinados autores, determinados intérpretes. Entonces eso permite preguntarse por una cosa. Cuando a alguien le gusta Satie, Mozart, Piazzolla, Chico Buarque, ¿cuántas veces lo escucha? Interminables.
Del mismo modo que escucha música, lee. Vuelve al texto. Vuelve al texto. Eso es una insistencia. Yo me gustaría convocarlos. A veces me gusta pensarme como un dealer, ¿no? Alguien que está buscando las adicciones de los demás y las alienta a decir, cuando uno lee solamente una vez un texto, se pierde la fiesta. Entonces hay todavía esa búsqueda de los nacimientos, ese sorprenderse. Y cuando digo lo de la música, vuelvo a reiterar lo anterior. Esta etapa de la escritura de Claudia se abre notablemente a su vínculo con la imagen fotográfica. Y no es casual que este libro tenga un encabezamiento que aluda a Roland Barthes, que tanto ha hablado de textos literarios y de imágenes fotográficas. Y esa es la otra cuestión, que vos podés revelar 4 o 5 nombres de esos músicos que a veces aparecen allí y vos nombrás, porque en una de las últimas crónicas que escribió Claudia habla de la despedida de alguna de esas voces. Bueno, nada, sí, una crónica que escribí hace poco porque justo se había, no juntas, pero se había ido Gal Costa, se había ido Rita Lee, se había ido Tina Turner y bueno, y hace poco se fue Tony Bennett. Entonces yo no puedo, casi no puedo hacer nada sin música, pero leer seguro que, y antes me molestaba si era música con letra, ahora ya no me molesta. Y otra cosa que me gusta es esa literatura que me lleva, esa lectura que me lleva, que nombra música. Entonces, gracias a Spotify hoy le empiezo a escuchar, van a encontrar en un montón de textos que nombran música. Y ahora estoy leyendo, me estoy empachando con Annie Ernaux, que es la última escritora Nobel, y bueno, estoy escuchando música francesa vieja además, o Yvonne Tan, que es maravilloso. Pero bueno, escucho mucho música brasilera, paso de mucho. Últimamente me había agarrado un metejón con Martinho da Vila, que justamente es una música muy polentosa, o sea que a lo mejor estoy leyendo algo que nada que ver, pero no se me cruza, no me molesta. Bueno, nada, necesito la música para leer, para escribir, para vivir. Entonces hay mucho más. En el capítulo de Bioy, en un momento hablo de la importancia de la música justamente en la lectura de Bioy Casares. Así que nada, eso. Ya me digo. Sí, seguramente mi interés era intentar rescatar algunos instantes de esos largos diálogos que solemos tener, ¿no es cierto? Y mostrar, digamos, cómo se gesta eso que yo llamé como yacimiento, que es lo anterior. Y trasladarlo, porque, como bien mencionó lo de Eco, y quizás lo de Borges, que solía decir que estaba más orgulloso de los textos que había leído que de los que había escrito. Personalmente le oí decir un día, en un encuentro que tuvimos, porque yo cuando leo ya no soy Borges, soy Hölderlin, soy Dante. Entonces la pregunta, ya no una pregunta, sino un modo, no de cierre, sino de pausa, para Claudia es, ¿cuántas es Claudia en las lecturas? Fíjense que no hay una uniformidad. El modo en que dialoga con Bioy o con Tununa Mercado o con Ana Abreu
es de alguna manera propio de la escritura con la que está enfrentando. No hay una modelización, no están todos los textos pasados por un cernidor que los haga todos otsubo. No, hay un enorme cuidado en mantener esa zona que es propia del escritor y dar cuenta de lo que la conmueve como lectora. Bueno, y finalmente agradecerte todos los buenos momentos que hemos pasado y también los otros para los cuales están los amigos. Digamos, en los últimos tiempos a veces los amigos se van y cuando los amigos se van, digamos, es un tema para el cual uno necesita apoyarse. Entonces esos momentos valen y forma parte de un modo de vivir. Yo creo que eso sí lo compartimos con Claudio. Gracias, Claudio. No para que me lo hagan saber, pero que en una de las crónicas, creo que es acá o después, porque bueno, las últimas están en mi sitio, ¿no? Pero yo digo que tengo la mala costumbre de interrumpir mientras están conversando, porque a veces estoy leyendo y ya pongo un costado el libro y empiezo a escribir, entonces como que interrumpo la conversación, como que me apuro y después digo, no, tengo que volver porque a lo mejor me estaba queriendo decir más cosas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que, primero, porque me parece que leer, esto que les decía, es un universo, Vivian Gornick ponía que la literatura es un alivio puro y duro del caos mental. A veces parece una utopía seguir leyendo cuando, bueno, sobre todo en este contexto, pero la verdad que es armar un universo que no es de escape, es de algo pendiente en nosotros mismos que no lo debemos, porque cuando leemos nos escuchamos y nos reflejamos y bueno, y cuando nos conmovemos es como la conversación con un amigo, o sea, más caos puede haber afuera, nada va a quitar ese momento del café con el amigo. Es exactamente lo mismo, la misma. Podría haber puesto en vez de una playita como puso Loli, podría haber puesto una taza de café, lo mismo, es ese gozo de cuando uno se despide con un beso y dice qué bien lo pasamos. Eso. Quiero decirles que se acerquen a la barra, que Claudia les invita a una copa y que quiere pasar baños por aquí. Muchas gracias.